Muy buenos días, nuevamente su grupo de Meplatán. Mi nombre es Diego Oliveros Carrasco, conmigo me acompaña la doctora Laura Casallas. La idea de hoy es hacer un breve resumen para el año 2025 de todo el proceso de homologación y inicio de la residencia médica aquí en Portugal. Me presento nuevamente. Mi nombre es Diego Oliveros, soy médico especialista en medicina interna. Hice mi especialidad aquí en Lisboa, Portugal, en el Centro Hospitalario Lisboa Central, y hice mi especialidad en dolor y cuidados paliativos, y actualmente me dedico exclusivamente a los cánceres digestivos, principalmente al cáncer de páncreas, y trabajo en un centro especializado en este cáncer. La de hoy entonces es con la doctora Laura Casallas, que nos acompañe y también nos haga una pequeña presentación del proceso de homologación. Muy buenos días, doctora Laura. Buenos días a todos y muchas gracias también por estar aquí. Nuevamente también de mi parte me presento. Mi nombre es Laura Casallas, soy colombiana, soy de Bogotá y en este momento soy residente de primer año de genética médica. Empecé mi especialidad en enero de este año y bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo ha sido esta experiencia, el proceso y poderles compartir también más información a todos los que están acá. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar con nuestra presentación. Entonces, primera pregunta, ¿por qué Portugal? Y yo siempre intento de una manera resumir Portugal en estas fotografías, pero realmente es muy difícil. Bueno, Portugal es un país europeo que ya hace parte de la Comunidad Europea hace algunos años, y realmente es un país con una alta calidad de vida. Y no solamente por su geografía, donde gran parte de su territorio está asociado al mar, y gracias a eso, pues hay una cultura que se ha desarrollado siempre mirando al mar. Fue un país que durante algunos siglos tuvo gran parte de su influencia fuera del continente, y eso trajo mucha cultura que todavía se conserva. A nivel de su culinaria, es una culinaria bien exquisita, asociado a un clima que durante el año es bastante ameno para poder disfrutar y encontrar un buen equilibrio entre la calidad de vida y el tiempo que se trabaja. Siguiente. Es un país con una alta calidad de vida, es un país donde se siente una seguridad cuando se camina por las calles realmente. Es un país que en relación a las culturas de Latinoamérica es de fácil adaptación porque es una cultura, digamos, bastante similar. La gastronomía es riquísima. Es un país con más de 1000 años de cultura, por tanto se puede aprender muchísimo. Como ya les dije, con un clima bastante interesante, un pueblo bastante ameno, bastante carismático, y algo muy importante para los médicos de América Latina, que al día de hoy que estamos grabando este video, se tiene acceso al 100% de los cupos de residencia médica, incluso siendo médicos que formaron fuera de la comunidad europea. Siguiente. Esto simplemente es para demostrarles que Portugal es uno de los países que los expat escogen como los países más interesantes para migrar, por todas esas características que ya enuncié en la diapositiva pasada. Siguiente. Por tanto, es un país que hace que la residencia médica sea bastante amigable, por el hecho, como ya les expliqué, de tener acceso al 100% de los cupos. La especialidad pues, no es paga, por el contrario, remunerada. Los turnos y horas extras se pagan aparte, tanto los fines de semana como las noches son horas extras, y eso genera lo que se llaman folgas, que son días libres. Hay un respeto realmente de los horarios laborales, donde son 8 horas diarias, teniendo una hora para poder almorzar, 22 días hábiles de vacaciones, más 15 días de congresos pagos, y realmente pues lo que hablamos ahora, con un equilibrio entre calidad de vida y tiempo para trabajar, y un idioma realmente pues del latín, que es bastante amigable para poder aprender. Así que ya entrando un poquito más en materia, la homologación del título médico es un proceso que se puede hacer todo online. Ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero son dos exámenes más un trabajo escrito. Los dos exámenes son de medicina, se tiene que hacer sustentación oral, y un examen de portugués en la orden de los médicos.
el tiempo al día de hoy haciendo las cosas adecuadamente es aproximadamente un año y la valor de la inversión es bastante competitivo en relación al aprendizaje del idioma, las tasas de homologación, el curso de preparación, la inscripción de la orden de los médicos y el examen de PNA. De punto de vista fiscal, es un proceso que tiene menos trámites, por lo tanto se necesita menos tiempo y menos dinero. Hay diferentes tipos de modalidades y de visas, de estadía temporal principalmente para médicos, y a los 5 años se puede solicitar la nacionalidad, lo que significa que después de 5 años de estar trabajando o haciendo la residencia, pues ya se puede tener el pasaporte portugués. Siguiente. Es en resumen, pues un idioma bastante simpático de aprender, un pueblo bastante ameno, bastante carismático, un clima con muchos días de sol durante el año, una gastronomía riquísima. Para quien le gusta el verano, pues realmente son 300 días de sol, y eso hace todo que sea un país bastante interesante para ponderar dentro de las posibilidades para poder trabajar o para poder hacer la especialidad. Desde el punto de vista de seguridad, pues como les ha dicho, en los países más seguros del mundo, siempre está entre el top 10 de todos los países más seguros para vivir. La moneda es una moneda fuerte, es el euro. Los salarios bajos hacen que el costo de vida sea bajo. Realmente, cuando comparamos los salarios medios de Europa con el resto de Europa, de Portugal, el resto de Europa, parece que fueran realmente bajos, pero hay que indicar que esos salarios hacen que el costo de vida sea bastante bajo y los salarios médicos son bastante superiores a la media nacional y hay una diferencia entre el público y el privado. Y bueno, aquí ya vamos entrando un poquito más en materia, intentando explicar paso a paso cómo son el proceso de homologación, doctora Laura. Gracias. Bueno, entonces en esta parte vamos ya a hablar un poco más sobre la burocracia y todos los documentos que conlleva hacer este proceso de homologación. A nosotros los médicos, acá hay diferentes tipos de reconocimiento, como le llaman acá, digamos que para entenderlo de una forma más simple, es el proceso de homologación. Entonces, todos los médicos que no hacemos parte de la Unión Europea nos corresponde el reconocimiento específico y esto básicamente tiene, digamos que tres fases principales que son directamente con la universidad que se elija realizar el proceso y no con una institución única en el país, porque todas las facultades de medicina se encuentran habilitadas para realizar los procesos de homologación y esto hace que también el proceso sea mucho más fácil de acompañar y que sea mucho más rápido porque todos los pedidos que se reciben a nivel nacional son divididos entre las diferentes instituciones del país. Entonces, tenemos dentro del proceso de homologación un examen teórico de medicina que habitualmente ocurre en enero de cada año, un examen práctico con paciente en hospital donde realizamos la anamnesis, después la historia clínica en portugués y por último se presenta y se discute el paciente frente a un jurado especialista que evalúa como tal el abordaje clínico del paciente. Estos exámenes ocurren entre abril y julio de cada año y el último proceso o fase del proceso de homologación es el trabajo final, donde hay diferentes modalidades que se pueden presentar, como por ejemplo un artículo que ya esté publicado o la tesis de grado en caso de haber realizado durante la carrera se puede presentar desde que cumpla con ciertos requisitos. Que cada universidad estipula y posteriormente se hace una sustentación oral de esto en portugués. El proceso en general puede durar y depende mucho de los tiempos burocráticos, pero puede lograrse realizar dentro de 10 meses y a 12 meses por lo que es una opción bastante competitiva en comparación con otros procesos de homologación en otros países diferentes y que particularmente cuando yo tomé la decisión de realizar el proceso influyó mucho
este valor agregado, digamos, para poder realizarlo con mucho más rapidez. Entonces, como les contaba anteriormente, existen varias universidades en el país que están autorizadas para realizar los procesos de homologación a nivel nacional. Es exactamente igual el proceso en todas las universidades, solamente varía de una a otra pequeños detalles como formas de pago y diferentes maneras de organizar el examen práctico, por ejemplo, pero en general el proceso es igual dentro de todas las universidades y las fechas también están establecidas para a nivel nacional. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más sobre y a profundidad sobre los diferentes exámenes que hay durante el proceso de homologación y en qué consisten. Entonces, el primer examen de medicina, que es un examen teórico, son 120 preguntas, corresponde a casos clínicos dentro de un periodo de tiempo de 3 horas y se aprueba con el 50% de las preguntas correctas, es decir, se deben contar con 60 preguntas, donde en general son las especialidades básicas con un componente mayor en medicina interna, cirugía general, pediatría y por último tenemos las demás especialidades como ginecología, psiquiatría y salud pública. En relación al examen práctico, como les contaba, es un examen que dura también 3 horas. Tenemos la primera hora donde se entrevista el paciente, que normalmente es un paciente que se encuentra hospitalizado, paciente real, y que cuando se va a realizar la anamnesis se asume que el abordaje es como si se estuviera recibiendo al paciente en urgencias. Posteriormente se hace el examen físico y, bueno, todo lo que conlleva el interrogatorio. En la siguiente hora se presenta una historia clínica y se redacta en portugués. Se entrega para que en la última hora, con el jurado que esté evaluando, se presente toda la historia clínica que se entregó y posteriormente se haga la discusión de por qué el abordaje del paciente, eventualmente diagnósticos y formas de tratamiento. Aquí en la nota está como aprobado o no aprobado y en Portugal funciona de 0 a 20 y se aprueba con 10. Ya por último, tenemos el trabajo final, que puede ser tres modalidades diferentes. Una, por ejemplo, si se realizó alguna monografía, alguna tesis dentro de la carrera, se puede presentar esto desde que esté en portugués o en inglés. Y esto en términos generales, porque año a año se vienen presentando y publicando algunas modificaciones durante el proceso, pero lo que tenemos hasta el día de hoy son estos dos idiomas para poderlo presentar con la sustentación después en portugués. Un artículo que ya esté publicado no debe ser obligatoriamente que esté dentro de una revista indexada o que esté publicado si se están o se cuenta con algún trabajo escrito que esté en proceso de publicación, también puede funcionar. Y la última opción que tenemos es un relatorio curricular que corresponde más o menos a una descripción de lo que se realizó en en los últimos 2 años durante el año de internado, las rotaciones que se realizaron durante la carrera y la descripción de los procedimientos, por ejemplo, en los que se participó, los objetivos de cada rotación y posteriormente se presenta esto en la sustentación oral. Entonces, como les contaba anteriormente, se envía el trabajo escrito. Se tiene un plazo de 6 meses para enviar y una vez se envíe, la universidad tiene 2 meses para agendar una sustentación oral. Los demás exámenes todos son presenciales, pero solamente se deben ir a presentar el examen, es decir, no es obligatorio vivir aquí en Portugal para realizar el proceso de homologación. Se puede empezar todo el trámite, el envío de los documentos online y se viaja únicamente a los exámenes y ya posteriormente, cuando se acaba el proceso de homologación para hacer la inscripción a la entrada a la residencia y el examen nacional, ya se debe contar con visa o con permiso de residencia. Sin embargo, para hacer este proceso de homologación se puede realizar a distancia o viviendo fuera
sin moverse y estar acá obligatoriamente en Portugal, solo se vienen a presentar el día de los exámenes. Entonces, en esta sustentación oral, que es online, son 50 minutos, se presenta en portugués y normalmente cuenta con un jurado de 3 especialistas en el área del trabajo que se haya enviado. Posteriormente se hace una discusión y hacen algunas preguntas sobre la elaboración del trabajo principalmente. Y después, cuando ya terminamos este proceso de homologación, entramos dentro de el sistema de la residencia médica, que cuenta con un examen a nivel nacional parecido al MIR para tener una referencia en cuanto a la dinámica del examen, pero es un examen que tiene menos complejidad, que no tiene, por ejemplo, preguntas negativas o menos puntaje por una pregunta que esté errada. No tenemos entrevistas ni tampoco presentación del currículo, es decir, la entrada a la residencia depende únicamente del desempeño de los exámenes de homologación y del puntaje que se saque en el examen a nivel nacional. Después, pues, así como esto va mucho más a fondo, pero en términos generales, para que puedan tener y quedar con una idea, se escoge un hospital o centro hospitalario que abarca varios hospitales. Y dentro de ese hospital se adquiere y ya se cuenta con un programa que está establecido a nivel nacional para cada especialidad y se tiene asignado un orientador para cada residente, es decir, hay un especialista que está siempre guiando todo el proceso de formación durante los años de residencia. En general, las especialidades médicas tienen una duración de 5 años, a excepción de algunas, como por ejemplo medicina familiar, que dura 4 años, y las especialidades quirúrgicas dentro del régimen de residencia y es el año común que correspondería más o menos a América Latina como el año de internado, el año de rural que realizamos, que es pago aquí también y se debe realizar obligatoriamente antes de empezar la especialidad como tal. Perdón, cuando la doctora Laura dice que es pago, significa que, o sea, que estamos recibiendo un pago por el trabajo, o sea, somos remunerados por ese año común. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces aquí hablando un poquito más sobre la residencia médica aquí en Portugal y algunas de las ventajas que tenemos por realizar esto. Dentro de la Unión Europea también es que no tiene ningún costo y es remunerada, como estaba hablando y mencionando el doctor Diego. Tenemos un contrato de trabajo que está directamente ligado al hospital o centro hospitalario donde elegimos hacer la especialidad. Tenemos un año de rotaciones básicas, que es medicina interna, cirugía, pediatría y medicina familiar, que es remunerado y corresponde al año común que les estaba comentando anteriormente. Y después de esto tenemos 5 o 6 años de formación especializada con autonomía médica, que son ya como tal los años que corresponden a la especialidad que elegimos aquí. Dentro de este año y dentro de estos años y mientras se es residente se puede trabajar aparte, es decir, cumplir con todas las obligaciones de las rotaciones y las horas exigidas dentro de la residencia, pero también hay la posibilidad de trabajar horas extra fuera de este hospital o dentro del mismo hospital. Y que son también remuneradas desde que se cuente con la autorización debida. Tenemos también subsidios de alimentación, es decir, que además de nuestro salario recibimos un apoyo para la alimentación mensual. Tenemos 14 salarios al año, es decir, recibimos los 12 meses nuestro salario tenemos otro salario extra que corresponde al periodo de vacaciones y otro salario en Navidad. Entonces, para tener así una idea general de los salarios dentro del sector público, porque en Portugal hay una diferencia grande entre trabajar en el sistema público y sistema privado.
y es dentro del sistema público. Tenemos R0, que es lo que nosotros referenciamos como el año común. Se cuenta con un salario ya descontando impuestos, se reciben aproximadamente 2.000 euros. Em, y dependiendo si se hacen turnos o noche o fines de semana, puede llegar hasta 2.200 euros. Después tenemos ya cuando estamos dentro de la especialidad formalmente, de R1 a R6, un promedio de 2.500 a 5.500 euros. Y cuando se cuenta ya con el título de especialista, más de 6.000 euros a nivel mensual se pueden ganar. Y esto sumado a, bueno, todo el trabajo que después viene, quien quiera trabajar, horas extra y demás. Para tener también una idea de cómo funciona y el valor hora que se gana en urgencias cuando se realizan horas extra, son entre 35 y 40 euros hasta 75 y 90 euros la hora. Y esto quiere decir que a medida que avanzamos en la residencia, nuestro valor por hora va aumentando, llegando casi que en los últimos años de residencia a recibir casi el valor hora como especialista. Entonces, bueno, esto era en general lo que les queríamos contar. Tenemos también aquí la información de nuestro contacto. En caso de que estén interesados, pueden enviar cualquier inquietud o cualquier duda a este correo y seguirnos en nuestras redes sociales que dejamos acá en nuestro Instagram. Y por ahí estamos siempre brindando información y posteando varias cosas acerca de no solamente la parte de lo que es vivir como médico aquí en Portugal, sino también del sistema, de cómo funcionan los trabajos y la vida acá en Portugal. Entonces, no sé si quieres decir algo más y... Sí, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. También, además de seguirnos en nuestra red social MedPlatan, les recomendamos que visiten nuestra página web que es www.medicosenportugal.com. Ahí tenemos todas las opciones que ustedes podrán necesitar para hacer el proceso. Y bueno, nos encontramos en un próximo video. Muchas gracias. Adiós, un abrazo.